Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Bueno, resulta que Tabasco está en la tarifa más alta de la gasolina de lo que se espera en la primera etapa de este precio que va a estar cambiando. ¿Por qué es esto? Mira, Tabasco está en el valor más o menos, si yo te comparo, por ejemplo, voy a poner ahorita que tengo una tablita y voy a poner Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y te voy a comentar cómo está. Por ejemplo, en Campeche el promedio de la gasolina verde, lo voy a llamar así, está en 15.67. En Chiapas el promedio está en 15.89. Quintana Roo está en 15.84 y nosotros estamos alrededor de los 15.56. Si comparamos esto, lo que te acabo de mencionar, estamos más o menos en promedio general, somos la segunda gasolina más barata, porque la primera es Yucatán, que tiene un promedio de 15.44, más o menos, en lo que es la zona de la península sur-sureste. En algunas regiones, ¿por qué está tan caro en Tabasco? Como es en el caso de, ahorita te lo comento cómo está en el estado de Tabasco. Hay dos precios muy diferentes. El precio que está en lo que es Tenosique, Jonuta y Balancán es de 16.10, es decir que está casi 55 centavos más el litro comparado con el municipio del centro, si lo podemos ver así. Les invito que vayan a una página que pueden ir y se llama guiapemex.pemex.com/sitio páginas, sí se llama, lo es en español, site pages, así como lo escuchan, site pages, /home.aspx, signo de gato y el signo de interrogación, y van a ver las estaciones de servicio que hay en nuestro estado. A ver, Ram, repítenosla. guiapemex.pemex.com /, igual decirlo como se lo leyera en español, site pages, con ese al principio, site pages, /home, es home, así como lo estoy diciendo en español, home.aspx, el signo de gatos y el símbolo de interrogación. Okay. Ahí podemos consultar. Ahí tienen las estaciones de servicio actualizadas. Por ejemplo, si me voy en Emiliano Zapata hay 2 nada más estaciones de servicio, en Chablé hay 2, Balancán hay 2, en Tenosique hay 3 estaciones de servicio, en Palenque hay 3, Salto de Agua hay 1, y si nos vamos en esas zonas donde está más cara la gasolina es porque le cuesta más trabajo ir y dejar al centro de almacenamiento, a las estaciones de servicio, en mayor número de veces que vayan a llenar a la estación de servicios, y por lo tanto, por eso se incrementa el costo, por el transporte que se mueven los combustibles por medio de autotanques. En esas zonas, por eso va a ser más caro en este sentido. A ver, yo entiendo incluso aquí en Tabasco eso que estás diciendo, Ramsés, la parte de, Tenosique y estos municipios que están más alejados, pero una Ciudad de México que de una Magdalena Contreras a Barranca del Muerto, digo, sí es una ciudad grande y sí se va a tener que transportar, va a haber un poco más de distancia de las partes de los puntos de almacenamiento, pero estas variabilidades en los precios, incluso así, híjole, está confusísimo, ¿no? Sí, lo que hay que ver es, por ejemplo, hay una pregunta que estoy ahorita tratando de averiguar, es lo siguiente. Por ejemplo, el precio que ustedes estamos viendo, el precio máximo, está constituido por los impuestos, y en los impuestos hay cierto valor de que se le está dando a las zonas donde no hay infraestructura, es decir, le están dando una compensación a la logística. No lo hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como estábamos acostumbrados en el 2016, que dividiría cuánto era el aporte porque se le daba porque la infraestructura no existía. No se está viendo aquí. Lo que estamos viendo, por ejemplo, la disparidad de precios en algunos lugares, posiblemente pueden ser a 2 razones. La primera razón es los precios más altos que se están viendo donde hay infraestructura, es porque no hay una compensación
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de logística e infraestructura. Donde hay menos precios más bajos es porque hay un valor y se le está dando una compensación porque no hay logística y infraestructura, como nos está sucediendo en el caso de estos lugares de Tenosique y todo lo demás. Ojo, cuando se libere el precio en noviembre y diciembre, pues si existe esta compensación, que estoy averiguando si la hay o no la hay, ojo, y ahí ya vamos a tener un precio posiblemente en Tenosique mayor de lo que tenemos ahorita por la distancia que existe de donde está el sistema de almacenamiento de Villahermosa a estos lugares. Esto puede suceder en noviembre y diciembre, es decir, que en el 2018 podemos tener en esas áreas, si no se hace nueva infraestructura o algo de logística, vamos a tener un precio de combustible mayor de lo que tenemos ahorita. Oye, quiero saber tu opinión. Hoy estaba escuchando una entrevista al secretario de Hacienda y hablaba sobre el gasolinazo y enfatizaba mucho la parte de que no tiene que ver con la reforma energética, sino con las finanzas públicas y que, bueno, el gobierno ya no podía seguir financiando porque, pues, bueno, era incosteable y demás. Pero dentro de lo que comentó en esta entrevista, cuando se le cuestionó sobre el precio de la gasolina, decía que, bueno, que tenía que ver con el que había subido el petróleo. Cuando todo este año 2016, que el precio del petróleo estuvo súper bajo, seguíamos viendo cómo subía y subía la gasolina y era de los reclamos que se hacían. ¿Por qué si el petróleo bajó nos sigue costando y sigue subiendo el precio de la gasolina? Ahora nos dicen lo contrario, entonces por favor ayúdanos a entender esto. Bueno, ¿qué sucedió en el 2016? Bueno, en el 2016, si podemos revisar la ley de ingresos que se aprobó en el 2015, se topó un precio máximo al combustible, tanto la gasolina Magna Premium y el diésel, que no podía pasar más de ese valor que se había destinado dentro de la ley de ingresos. Bueno, esta fórmula en el 2017 ya no existe, se creó otra nueva fórmula que va a depender de lo que está diciendo el secretario de Hacienda, del precio del petróleo, los precios de referencia, el precio del transporte, la logística, el almacenamiento, todo lo que se integra como debe ser el precio del combustible. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, que en el 2017 no es la misma fórmula del 16 de un precio máximo topado. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas platicamos lo de la COFESE, que dijo que tenía que estar el precio de la gasolina entre 15 y 80, en base a todos los datos que se han tenido, y había un subsidio que se hacía en la parte de los IEPS. Este año no hay subsidio del IEPS en cuanto a la venta de combustible. Lo que hay que averiguar, y no está muy claro todavía, es si el IEPS hay alguna compensación por la falta de infraestructura y almacenamiento y logística, que eso compensaría un poco tener precios bajos, pero el mínimo que podemos tener, que se va a tener y que es la base, va a ser entre de 15.80 en la Premium, en la Magna, y de 17, ahí va a estar fluctuando en 2017 dependiendo del precio del barril. Y la Premium va a estar entre 16.50 y 18 y el diésel entre 17 y 18.5. Esos son los márgenes que yo estoy esperando para el 2017. Lo que sí hay que tener en cuenta es, y lo vuelvo a repetir, entren en la página. Nosotros el problema que tenemos en Tabasco es que no hay muchas estaciones de servicio, se necesitan crear más estaciones de servicio para que se cree oferta, y lo que hay que dejar muy indicativo a la gente, el valor que puso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el precio máximo que las estaciones de servicio pueden ofrecer al público. Las estaciones de servicio, si existiera alguna voluntad, dependiendo de sus costos y de sus ganancias, pudieran bajarle 4 o 5 centavos para ofrecer una oferta, pero eso va a depender mucho de las estaciones de servicio. No depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que baje, sino el precio máximo que estableció fue para que las estaciones de servicio pusieran ese valor máximo, y de ahí para abajo ellas decidieran si disminuyen o no en cuántos centavos para tener una mayor oferta y volumen de venta. Oye, Ramsés, imagínate el ciudadano común. Tú estás muy empapado de todo esto, nos dices, a ver, métanse estas páginas. Ayer hablábamos de una aplicación que se va a dar por parte de Profeco y la Comisión Reguladora de Energía para ir checando los precios en las gasolineras, cómo están, porque pues va a ser como muy difícil darle seguimiento puntual en cada gasolinera en cuánto debería de estar. ¿Cómo se va a evitar el abuso por parte de las gasolineras en el costo de la gasolina? Ok, la gente sí puede entrar en la página de la Comisión Reguladora. Hay un decálogo que puso la Profeco. Ahí en el decálogo de la Profeco tienes 8 puntos como consumidor, a qué tienes derecho y qué puedes reclamar y a qué teléfonos puedes hacer. Te comento lo siguiente: las estaciones de servicio, si llegan a cometer algún abuso de los precios máximos de referencia o no cumplen
con las normatividades de la Profeco de litros de a litros, la Comisión Reguladora está autorizada para cancelar el permiso de la estación de servicio. Ya no simplemente va a ser la sanción de la Profeco, sino va a ser la cancelación de la estación de servicio que no cumpla con la normatividad de la Profeco y con los requerimientos que está poniendo la Comisión Reguladora y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente eran de una sanción porque eran bajo una normatividad de Pemex, ahora no, si no cumplen se les rescinde el permiso a la estación de servicio. Híjole. Oye, Ramsés, dentro de la información que ha estado circulando con el tema del gasolinazo, es que México está en los primeros lugares de los países que más consumen gasolina, 4 veces por habitante, fue un dato que escuché también hoy en la mañana. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como país para darle vuelta a esta situación? Digo, ya olvídate del costo de la gasolina, el tema ambiental. Bueno, lo que tenemos que buscar es alternativas de combustible, como platicábamos ayer, que hubieran gas propano, gas natural, varios, lo que se utiliza en Brasil, el etanol, o sea, tener alternativas de combustibles. Pero yo que más que eso tenemos que hacer lo siguiente. Ya hicimos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos 2017 y ya no lo podemos cambiar. Viene el 2018, que es un año de elecciones. Tenemos que ver en el 2017 hacer un presupuesto, tanto la federación, los estados y municipios, basado en la reducción del gasto corriente y del gasto social para incrementar el gasto en nueva infraestructura y sobre todo carretera, sobre todo para poder hacer la movilidad, porque si nuestra infraestructura carretera no es la adecuada, los productos como los combustibles en la zona sur-sureste no van a llegar a tiempo y vamos a tener desabasto. Hay que evaluar cómo hacemos la movilidad en los presupuestos. Esa es una. 2, hay que hacer en las ciudades nuevos planteamientos de movilidad de la gente. Ya hemos visto que ahorita va a haber un aumento de precios en el transporte público en algunos estados de la República y también en el estado de Tabasco. Hay que ver cómo podemos hacer nuevas fuentes de movilidad, ya sea por bicicleta o ya sea por otras formas alternativas, o el transporte público cambiarlo de diésel a gas natural. Esa es una de las opciones como se está viendo en la Ciudad de México. Y lo otro que tenemos que evaluar es que tenemos que aprender a estar dentro de un mercado abierto y tenemos como usuarios estar conscientes de revisar con forma continua la demanda y oferta de todos los productos. Y también no hay que olvidarnos que a partir del 1 de enero el gas propano también va a estar entre un mercado abierto y va a haber una variación del mismo, y también hay que estar pendientes del concepto de la electricidad, que también si sube el combustible, por ende va a tener que subir también el precio de la electricidad y vamos a tener una escalada de precios entre el 10 y el 15% en toda la forma y la cadena que tenemos como consumidores nosotros. Oye, hay un tema y es de no perder de vista las responsabilidades, porque uno de los factores que está determinando este gasolinazo es el impuesto aprobado por los diputados. Hablabas del presupuesto. Y bueno, por un lado vimos este discurso político de no va a haber aumento de impuestos, pero esto que pasó con la gasolina es trasladarnos lo que no aumentaron de impuestos y no estamos viendo que ellos tengan una planeación en su presupuesto de reducción de gastos como lo estás planteando ahorita. Sí, yo creo que tenemos que hacer la evaluación en un sentido. La deuda pública a nivel nacional se ha incrementado. No estamos pagando la deuda al capital, sino solo intereses, y lo que estamos colocando son bonos para pagar deudas de vencimiento que tenemos. Es decir, solo estamos haciendo crédito sobre crédito. El inconveniente es que el flujo de efectivo de la gente como tú y como yo comúnmente se va a disminuir en un 20% a partir del primer trimestre. Claro. Esto que ocasiona que si aumentó el salario 4 pesos, por el simple incremento del combustible ya lo perdiste. Pero esto lo que tú quieres indicar es que se va a oír mal, pero estábamos acostumbrados a que el gobierno, o más bien dicho, la nación, el gobierno es la administración, la nación, a todos los ciudadanos nos subsidiaba la gasolina, no importaba si el precio del barril estaba en $100. Ahora que ya se quitó el subsidio, que ahora tiene que ser el costo real, nos está costando la gasolina. Pero tú acabas de comentar algo muy importante. Sí, que nos cobren el costo real del combustible, cuánto es para ponerlo a la estación de servicio, pero que los impuestos bajen.
En Estados Unidos el 23, es el máximo el 23% de impuestos sobre cada galón. En México es casi el 45, al 50% sobre cada litro. En Estados Unidos te cuesta el litro de gasolina más o menos entre 12 y 13 pesos. Y aquí en México está en 15, entre 15, 50, 15.80 y 17 va a estar en México en enero. Pero en Estados Unidos lo que va a suceder es que van a ver en enero, ya que entre Donald Trump y baje el precio del barril de nuevo, pues va a bajar el precio de la gasolina. Pero nosotros, aunque baje el precio de la gasolina, vamos a tener un problema, porque los impuestos no bajan. Híjole, me estás diciendo que de lo que pagamos por litro de gasolina, entre un 40 y 50% es nada más de impuestos. Sí, más o menos. Si tú vas a pagar, supongamos, vamos a ponerle números redondos, 16 pesos, estamos hablando de impuestos, está entre un 6.5 y 8 pesos por cada litro que tú vas y llenas. Lo que hay que ver y revisar es si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a dar compensaciones a los distribuidores, y esos deberían de trasladarlo a los distribuidores a nosotros, a las estaciones de servicio, por la lejanía que tienen. Por eso es importante que las estaciones de servicio, si tienen buena voluntad, dependiendo de sus costos y de sus ganancias, si tienen alguna compensación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les hace, pues nos los traslade también al usuario. Eso es lo que tenemos que evaluar, pero bueno, depende mucho de las estaciones de servicio si su ganancia no es mermada ante el aumento y la escalada de precios. Híjole, bueno, pues así las cosas, vamos a seguirle desmenuzando este tema, todos los días hay dudas al respecto. Ramsés, muchas gracias por tu tiempo.